a un experto en climatología. Él es Luis Morales, amigo de nuestro programa. Gracias por acompañarnos, Luis. Buenos días. Este aplauso cariñoso es para ti. Gracias por estar hasta ahora con nosotros. ¿Se puede repetir lo que hemos visto en las imágenes de la nota? ¿Hay algún factor en común entre lo que estamos viendo hoy día y aquello? Sí, el factor común son los eventos del Niño. Esta variabilidad climática que ha estado con Chile desde siempre. Si uno, por ejemplo, ve la historia de este país, hay crónicas muy interesantes que registraban los españoles. Sí. Si uno va a esas crónicas, se da cuenta de que Chile es recurrente este tipo de fenómenos, tanto las inundaciones como los periodos de sequía. Chile en sí es un país que tiene este tipo, no solo este tipo de riesgos, sino todo tipo de riesgos naturales. Sí. Sísmico, volcánico. Entonces, por lo tanto, nosotros, desde que Chile existe, nos hemos enfrentado a este tipo de fenómenos. Incluso Benjamín Vicuña Maquén escribió un libro bien interesante que se llama El clima de Chile. Cuando yo estudiaba, por esas cosas de la vida, me tocó tener acceso al libro, lo leí y me pareció muy interesante. ¿En qué sentido? En que uno ve la historia y bueno, y uno se queda con la sensación de que siempre hemos estado exactamente igual. La única diferencia es que ahora estos fenómenos tienen más cosas que destruir. Claro. Antiguamente... Pasaban nomás. Claro, pasaban, habían muchas menos cosas que destruir. Normalmente este tipo de fenómenos se les llama algo así como riesgos naturales. Claro. Y la verdad que si uno es bastante gráfico, el riesgo natural realmente en sí no existe porque ocurre, claro. Son fenómenos que ocurren. Lo que realmente genera el desastre es que nosotros, por ABC, planificamos mal en algún lado. Nos metemos en el camino de la naturaleza. Sí, nos metemos en el camino de la naturaleza, en las vías de la naturaleza. Entonces, cuando eso ocurre, estos fenómenos que normalmente no debieran impactarnos, claro, nos impactan y nosotros pregunta, Luis, tenemos consecuencias. ¿Santiago no debería estar donde está? Probablemente no del tamaño que está. Ah, mira. Sí, probablemente no del tamaño que está. Sin embargo, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, que ocurre exactamente lo mismo. Los climas en el mundo se repiten. Nosotros no tenemos un clima único. Claro. Nosotros tenemos un clima que se llama templado y se nos parece mucho el clima mediterráneo. Entonces, el clima mediterráneo no solo lo tiene Chile, sino también lo tiene California, claro, lo tiene en Europa, en la cuenca del Mediterráneo propiamente tal. Entonces, por lo tanto, el clima no es único de un lugar. En ese sentido da la impresión como que los otros países que tienen este mismo clima o los otros lugares que tienen este mismo clima están mejor preparados para estos efectos naturales o catástrofes naturales. Estábamos viendo imágenes que realmente son impactantes de los desbordes del Mapocho, de lo que sucedió incluso el año pasado a partir de los trabajos en la Costanera Norte. Exacto. Con el desborde del Mapocho. Entonces, como que no aprendemos las lecciones. ¿No estamos preparados para enfrentar a nuestra naturaleza? Sí, mira, yo primero veo dos cosas y son dos cosas que son normales en el hombre, porque nuestra naturaleza es un poco así. La primera... somos reactivos y no preventivos. Sí, somos más bien reactivos y no preventivos. Sin embargo, uno puede aprender de los países del hemisferio norte, claro, porque es una civilización bastante más antigua que la nuestra y los golpes a uno siempre le van enseñando con anterioridad. Ellos aprendieron antes y han logrado planificar bastante bien sus ciudades. Por ejemplo, para evitar los desbordes de los ríos, lo que han hecho son zonas que son zonas buffer, en el fondo, zonas que son capaces de absorber la crecida. Es decir, ellos en el fondo no se tomaron lo que naturalmente el río usa cuando tiene precipitación. Al contrario de nosotros. Sí, lo que hacen hacen parques, zonas que se pueden sacrificar. Pero hoy día, Luis, se sigue edificando en los bordes del Mapocho, se sigue edificando la zona costera de la quinta región, claro, vemos que se está construyendo un tremendo hotel en las rocas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros que no entendemos que nuestra naturaleza, contra ella no podemos hacer nada? Bueno, mira, nosotros yo creo que por un lado tenemos mucha fe en la tecnología. Yo también tengo mucha fe en la tecnología. Pero el grave problema de lo cual hemos estado aprendiendo es que nuestros datos, me refiero a datos meteorológicos, de precipitaciones, son muy cortos. Claro. O sea, es decir,
nosotros no tenemos todos los desastres hidrometeorológicos, por decirlo así, Sí. que han ocurrido en Chile. Porque si tuviéramos, por ejemplo, si los mapuches hubieran comenzado a tomar datos, tal vez tendríamos series de tiempo de precipitaciones de 500 Claro, años, claro. pero eso no ocurrió. Entonces, por lo tanto, nuestras series son cortas y por eso los cálculos que muchas veces realizan los ingenieros tienen errores asociados a ese déficit que hay de datos. Luis, sácame una duda. Hemos visto imágenes en la nota del Mapocho desbordándose. El Mapocho se desbordó el año pasado a partir de, Trabajos puntuales. de la manipulación humana, la mala manipulación humana en esos trabajos. Hasta ahora, estamos ante la presencia de un sistema frontal que es bien intenso, con bastante agua y con además viento. Fenómenos como ese, como la salida, el desborde del río Mapocho, ¿se podrían volver a generar en este fenómeno o durante este invierno a partir de que estamos en presencia del fenómeno del Niño? Podría venir un evento bastante alto. Normalmente lo que la historia nos dice que si hay un evento del orden de los 40 milímetros por día, Sí. Santiago tiene serios problemas. O sea, Santiago Colapsa. aguanta hasta 40 milímetros y de ahí para adelante ya empezamos a subir. podría ser ese el Y límite. para este estimamos entre 55 y 60. Claro, 55 y 60, o sea, tal vez podría ser un poco menos, digamos. Hay modelos que indican hay modelos que un poquito indican más, entre un poquito 30 y menos. 60, Claro. pero más o menos están dentro del rango. Entonces, ¿qué es lo que hace uno normalmente como autoridad? Yo como autoridad lo que hago, ¿a qué le creo? ¿A los 30 o a los 60? Me preparo para los 60. Yo obvio. creo que lo lógico es mejor pensar o decirle a la autoridad, mira, te pasaste de iluso Claro. por pensar que iban a llover 60 Siempre y mejor tuvieron 20. exagerar. Pero es mejor prevenir que lamentar. Siempre es mejor eso, porque evita, porque normalmente todos estos eventos tienen repercusión en la población. Claro. Y en la población hay vida humana, hay personas, hay seres humanos, hay familia, hay niños. Entonces esos impactos hay que evitarlos. Claro. Porque, para que la gente lo entienda esto, tú nos dices que Santiago aguanta, más o menos viene como aguantando al límite 40 milímetros al día. Sí, eso es como el límite del colapso. El límite del De ahí colapso. comienza. Claro, de ahí en adelante colapsa. Podría ser un poco antes porque depende mucho. Si hay una obra en un lugar, Problema. Problema. Ahora, en este Claro. fenómeno esperamos, hay varios modelos, pero indican entre 30 y algunos modelos se van a 100, pero yo no creo que eso sería demasiado. Pero pensemos entre 30 Y 60. En 2 días, entonces, si llueve 30 y 30, estamos al límite. Sí, estamos Se pasa un poquito muy- más y ya entramos en zona de colapso. Sí, ¿Estamos sí. como bien al límite en este sistema frontal? yo creo que sí, que podríamos estar al límite, sí. Pero afortunadamente... ¿Estamos al límite de que colapse Santiago? No de que colapse, de que comience un evento que genere problemas. Claro. Particularmente en la zona del río. O sea, en el fondo Podría con ser en tema de la zona del desborde río. nuevamente. Si no se han tomado las precauciones, podría ocurrir. La otra vez que estuviste acá acompañándonos dijiste que con este tema del cambio climático las precipitaciones iban a ser cada vez más escasas, pero cuando hubiesen iba a llover copiosamente, o sea, iba a caer lo que iba a llover en una semana en un día. O sea, Santiago no está preparado para este cambio climático como región metropolitana, no estamos preparados para lo que se nos viene. No sabría responder perfectamente esa pregunta. O sea, Santiago tiene problemas porque su planificación es una planificación que va avanzando históricamente. Entonces, ahora nosotros, digamos, la política pública en el fondo lo que hace es que genera una fuerte presión sobre el desarrollo inmobiliario y ahora sí se toman en cuenta muchas de estas cosas Ya. que antes no ocurrían. Claro. Muchos de los problemas que podemos tener actualmente se pueden derivar de políticas anteriores, se pueden, no estoy diciendo eso, pero podría haber ocurrido Claro. que justamente el enlace entre una política pública y otra no haya sido la adecuada, pero sí lo que yo creo es que va mejorando. ¿Va Claro. mejorando? Sí, Tenemos- yo Yo creo quería preguntarte Vicky. respecto justamente a la planificación urbana de Santiago, porque nuestra planificación, o como ha ido creciendo la ciudad, es hacia afuera. En el fondo ha ido aumentando la construcción en los sectores precordilleranos, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con los riesgos de aludes ahora que se vienen justamente estas lluvias? ¿Hay probabilidades de que se genere, por ejemplo, algún tipo de desplazamiento? Bueno, podría ocurrir. Yo quiero primero tomar la pregunta anterior y la tuya también para responder las dos simultáneamente porque se enlazan. El cambio climático y los aluviones. Uno podría revisar la historia, podría revisar los antecedentes que hay de muchos científicos que trabajan a nivel mundial. ¿Y qué es lo que dice estos trabajos a nivel mundial? Que más o menos estos eventos que causan graves daños a la población han ido aumentando en el hemisferio norte y en Asia
un 10% en los últimos 30, 35 años, 40, pongamos. Bastante. Un 10%, que es bastante. Sin embargo, los modelos que se han corrido en Chile, los modelos que han sido desarrollados, aplicados o calculados en Chile, muestran que tal vez no haya más eventos que los actuales, ¿no? Si uno revisa la historia, siempre han habido de este tipo de eventos en Chile, siempre. Sí. No hay forma de esquivarlo. Como los terremotos. Sí, como los terremotos. Pero los modelos que se han corrido en Chile muestran que estos eventos no van a haber más, ¿Ya? pero sí van a ser más intensos. Ya, van a ser más intensos, pero quienes viven en esta zona, particularmente aquí voy a ir hacia el sector más precordillerano, ¿están en riesgo, corren algún tipo de peligro justamente con lluvias tan fuertes como esta? Exactamente. Por ejemplo, trabajos que ha hecho el CR2, el Grupo de Investigación en Clima en mi universidad, han determinado, por ejemplo, algo que es muy preocupante y que quiero que ustedes lo nombraron. Cuando yo llegué en la mañana lo estaban hablando, de que la isoterma cero, que mucho se hace de la isoterma cero, está subiendo. Bueno, ¿qué es la isoterma cero? Supongamos si cada uno de nosotros pudiera partir con un termómetro, ¿no? En alguno de estos eventos, y subiendo la cordillera, lo puede ir subiendo a pie, para que uno vaya mirando cómo el termómetro va disminuyendo. Claro. Uno va a llegar a un momento en que, claro, estamos a 8 grados aquí en Santiago, empieza a subir, 1000, 1500, 2000 metros, y el termómetro ya ha bajado algunos grados, y de repente va a llegar un momento en que ese termómetro va a marcar 0 grados. Claro. Y si uno de nosotros se fue más al norte y hace el mismo camino, va a marcar también un lugar, un punto de altura en la cordillera que va a marcar 0 grados. Y así si nos ponemos todos de Arica a Punta Arenas con el termómetro para arriba, entonces desde el primero donde se quedó en la temperatura 0, traza una línea de norte a sur de Chile. Eso es lo que se llama isoterma cero, que en el fondo es un lugar casi geométrico donde la temperatura es de 0 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa línea imaginaria? De ahí hacia arriba precipita en forma de nieve. Bueno, lo que está ocurriendo es que esta isoterma se va subiendo. Y al ir subiendo, ya empieza a alejarse un poco de lo que es la vegetación. La vegetación, en general, uno de los roles que tiene es que hace que estos movimientos, estas precipitaciones en cordillera no sean tan turbulentas, no sean tan fuertes. Es una especie de freno natural. Es una especie de freno natural. Pero cuando esa isoterma sube, se encuentra con roca. Y el agua cae, y lo peor, que se acelera. Normalmente si uno se tira por una rampa, la gravedad. La gravedad hace su trabajo. ¿Y qué pasa cuando el agua es acelerada? Puedo arrastrar rocas, suelo. Hay construcciones en esos sectores que podrían verse justamente vulneradas o que no están debidamente equipadas para sostener o para enfrentar un sistema como ese. Sí, bueno, eso es cierto. La verdad es que nadie está preparado para un aluvión. Lo único que uno puede hacer es salirse del camino de él. Ahora, la naturaleza es bastante sabia y nos muestra por dónde se va. A ver, ¿cómo es eso? Explícanos, las quebradas. Las quebradas se forman justamente porque donde llueve va desgastando la roca, va desgastando el suelo, y se forma un corredor natural que en algunos casos son permanentes, que forman los ríos, y en otros casos son estacionales, como el caso de la Florida, que hay un cajón que está seco casi todo el año, y de pronto vienen eventos, ese es la quebrada de Macul, me refiero, y esa quebrada arrastra una gran cantidad de agua. Ahora se le han hecho unas obras de infraestructura para frenar la velocidad del agua. La idea es un poco, en el caso de la quebrada, era frenar el agua, porque el agua toma mucha velocidad. Nosotros los vemos en los videos, fabuloso el trabajo que hicieron, mostrando la historia, lo encontré fabuloso. La gente realmente sí, es muy bueno. La gente olvida, la gente olvida. La gente olvida. La gente olvida, y en ese sentido te quiero hacer una consulta, porque estamos hablando de lo que pasa con las quebradas, el último aluvión que lo vivimos precisamente en La Rayán, no sé si recuerdas, que fue bastante trágico, y el tema del Mapocho, que el Mapocho ha sido intervenido, demasiado intervenido, o sea, ha sido un río que la costanera norte lo tiró para acá, la otra lo recuperó acá, y mi abuelito siempre decía que el cauce natural del Mapocho era por la Alameda.
Exactamente. Y que fue modificado. Sí. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Habían zonas de inundación por parte de la Alameda, no por todas, pero por parte de la Alameda se salían. O sea, el cauce del Mapocho era por la Alameda y lo modificaron. Era más o menos a la altura del Cerro Santa Lucía. Sí, esto era un brazo que bordeaba justamente el cerro, daba una vuelta y bajaba en algún sector hacia la Alameda, pero hacia la zona un poco más y esa vuelta oriente. Está construida, por aquí ahí se salía y generaba zonas de inundación. Se salía, en realidad un río siempre se sale a lo largo de su cauce, pero tiene lugares donde con los años el río ha formado zonas de inundación para poder sostener estas crecidas. Pero eso a mí me parece de la máxima gravedad. O sea, cuando tenemos una ciudad tan densificada, tan poblada como Santiago, como la región metropolitana, que es cruzada por este río, que no está en todas sus partes yendo por su cauce natural, es súper peligroso. Casi ninguna, porque... O sea, del cauce original del río me imagino que quedará, no tengo idea, ¿cuánto? ¿Pero el 10%, el 20%? Probablemente quede muy poco porque... Cada vez que el río se quiera salir, se va a salir donde hay gente. Sí, se va a salir donde hay gente. Ahora, hay muchas soluciones para eso. Una forma es profundizar el río. Otra forma, como han hecho algunos países, ¿no? Han desviado el río, los ríos en alguna parte y los han desviado hacia lugares que puede inundarse sin problema. En el caso del Mapocho es difícil hacer eso, desviarlo antes para poder sacar un poco de su cauce. Es complicado desde el punto de vista de ingeniería, está todo poblado desde el punto de vista de si se toma la decisión poder expropiar para hacer algún tipo de cauce para poder llevar el agua en exceso a otro lado. Pero yo creo que también es parte de la historia de nuestro país, porque en el fondo, imagínense un alcalde que ve que no pasa nada, el río trae poca agua, porque si uno ve muchos años, una mega sequía como la que ocurrió, pasa un hilito de agua. Hace 2 meses el Mapocho daba pena, o sea, era una cosita, era el río Loa casi que ya... No era navegable, era trotable. Claro, entonces ve un alcalde, esto es bonito, vamos a hacer un bonito cauce, lo vamos a encauzar porque no trae mucha agua. Y qué sé yo, el alcalde termina, después 20, 30, 40, 50 años después viene otro alcalde y se encuentra que esa solución que se tomó en ese momento era totalmente inadecuada.